chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días, no, días, noches, tardes. Bueno, según de donde me estén viendo, chicos. ¿Cómo están? Miren, hermosa esta Elsa. Ya este azul se ve bastante precioso, bastante hermoso se ve. El muñequito de nieve también ya empieza a verse un poco más. Chicos, me están preguntando mucho que no entienden lo de los copitos. Yo les voy a mostrar un pedacito. Miren, esto es un copito. Mire, ahí. ¿Sí ve? Se ve de lejitos. Es un copito, vea. Esto es un dibujito. Yo sé que al tamaño que vamos nosotros, apenas si se nota qué puede llegar a ser. Pero con la mochila terminada, sabemos que se va a notar una secuencia. Pero esto es un copito que estaban preguntando mucho y por eso no continué. Porque decían, pero es que yo no entiendo lo del copito. ¿Cómo así que un copito? Esa parte no la entiendo. Eso es simplemente un dibujo. Hola Fabi, ¿cómo estás? Es un dibujo que tiene la mochila, no es nada diferente, no es nada más sino eso. Entonces no se me asusten, no se estresen, porque no es nada diferente, es eso, un copito. ¿Cómo van chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué andan haciendo? ¿Si andan tejiendo? Gracias por la compañía. Empecemos de una vez, muchachos, porque yo no adelanté, sino que terminé la clase de ayer, la vuelta, y cuando vi que tenían muchas dudas de los copitos, ahí me di cuenta que no podía adelantar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno adelanta, de pronto lee muy rápido esto. Yo sé que apenas si se ven estos punticos color hueso, pero cuando ya esté terminada, sí se van a ver mucho más, sí se empiezan a reflejar bastante. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van? Gracias por la compañía, gracias por estar acá. Pues empecemos de una vez. Acá voy a terminar esta vueltecita. Me estaban diciendo que para qué le hacía una caneta. No, chicos, yo hago la cadeneta acá cuando no quiero que se me desarme el punto, pero no es para continuar. Si hago una caneta, me toca desbaratarla. Alguien vio que hice una caneta y dijo, ay, profe, pero ¿para qué la hace? No, no. Es solo para que no se me desarme, para nada más. Acá vamos a tejer verde, color hueso, un verde, un color hueso, buenas noches chicas, ¿cómo están? Yo feliz por acá tejiendo y 7 color verde. Yo feliz tejiendo, chicas, porque ya empezaron a enviarme tareas de esta Elsa y se ve demasiado espectacular. Se ve muy hermosa. Las felicito, chicas, porque está quedando muy bella. Ya tenemos monedero y fajón para esta Elsa. Ya hay monedero, ya hay fajón para empezar a entregar el patrón completo. Terminando el en vivo, me voy a sacar 3 patrones tengo que entregar hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un color hueso. Un verde y 2 huesos. Y 2 color hueso. Sí, está quedando muy bella, gracias chicas. Las personas que me han enviado fotos, la verdad me dejan sorprendida porque está quedando muy bella. 3 verdes. 1, 2, 3. Un amarillo, que es para empezar una florecita o una lucecita amarilla. Un amarillo. Y ya con esto terminamos todo verde para empezar la nueva vuelta. Chicos, me estaban preguntando por Halloween en los comentarios que dejan acá. Ya está el primer patrón para lo que vamos a tejer en Halloween. Este primer patrón lo vamos a tejer en YouTube. Este primer patrón es una, la verdad, una mini mochila. Pues no es tan mini porque son 200 puntos, entonces no es tan pequeña. También depende mucho pues de qué material utilizan ustedes, si crochet macramé, qué tan suelto tejen,
para poder saber qué tamaño les va a quedar. Pero en mi caso va a quedar una mochila mediana. Hola María García, bienvenida. Gracias, Sally. Bienvenida, Leticia. María García, gracias, gracias. María Vázquez, buenas noches, bienvenida, gracias. Sí, la verdad sí está muy, muy chévere la Elsa, los colores. De verdad, los colores eran, de verdad están acertados. Sí, los colores están lo que necesitamos. Eso era porque la Elsa para nada, fucsias. Alguien me decía, profe, ¿por qué no le colocó fucsia? Y yo no veo en dónde acomodar un color fucsia en esa Elsa. La verdad hice la flor del fondo naranja, porque primero pues el naranja no iba sino en la zanahoria del muñequito de nieve, nada más. Entonces, como por aprovechar ya los 50 gramos que le habíamos sumado y por darle un poco de color, pero yo siento que el naranja no me lo hizo colorinche. Sí, siento que realmente los 4 colores de las 4 flores son más que perfectos. Siento que estuvo muy bien escogido. Señora Amanda Chaverra, buenas noches, señora Amanda. Yo no regalo patrones, mis patrones son de pago. Yo regalo las clases. Esta clase de YouTube es totalmente gratuita, no tiene ningún costo, nada. Usted la ve totalmente gratuita, la repite todas las veces que quiera, pero los patrones no los regalo, son patrones de pago. De hecho, reporto y bloqueo a las personas que comparten mis patrones porque son patrones de pago. No, ni autorizo a que los compartan, ni yo los comparto de ninguna forma gratuita. Son muy económicos, sí. Son muy, muy económicos mis patrones, no son patrones costosos, son exclusivos, eso sí, son patrones 100% exclusivos, no es de que los saqué de Pinterest, que es que no, no, son patrones realizados desde cero, totalmente exclusivos, pero no regalo patrones, ni permito, ni autorizo que nadie los comparta. Sí los vendo, sí están a la venta, cuando necesite, con mucho gusto, pero no, no, señora Amanda. No regalo patrones, yo regalo la clase es gratuita, con mucho gusto le regalo 1 o 2 horas de mi día para enseñarle a tejer las mochilas guayú, pero patrones no. Esa parte sí se la debo porque no. Trabajo demasiado en mis patrones, así que no hay forma de que yo venga a regalarlos. Mi tiempo lo regalo porque siento que es darles un poco de lo mucho que recibo de ustedes. De ustedes recibo compañía, mucho cariño, mucho apoyo cuando he necesitado que me apoyen, que he tenido dificultades económicas o de alguna razón. Bueno, de lo que sea, ustedes están ahí. Entonces, por eso las clases sí se las doy con mucho cariño, porque yo sé que no es tiempo perdido, es tiempo que ustedes valoran y aprovechan mucho, pero los patrones no. No regalo mis patrones son otro cuento. María García, Nubia, Julio Chávez, buenas noches. Blanca Nubia, Oscar, ¿cómo está, profesor? Ay, Oscar, me la pone difícil, Oscar. David, Santa Fe o Millonarios, David. Nacional. ¿Qué Nacional? Gracias, hijo, acaba de salvarme. Ahí está la respuesta. Oscar Javier, Nacional. Esa estuvo mejor, hijo. Lo dijo mi hijo, ¿no? Yo ahí no me voy para un lado ni para el otro, pero sí estuvo bueno ese aporte. Y acá seguimos con el vestido de Elsa. Yo igual ahorita les voy a leer. Bueno, este va todo verde en esta vuelta, así que no hay mucho que explicar, pero sí ahorita les leo la vuelta donde acabo de hacer el vestidito. Esta parte está muy clara que es intercalar blanco, verde, nada más. Lina, buenas noches, hermoso como los colores yo voy a trazar. Ay, no, mira que me envió la foto la señora Mía Carter. Ay, hermoso, chicas, se le ve divina esa mochila. No sé, la forma de tejer, los colores, se le ve muy bella. Realmente resalta muy bien lo que está haciendo. Se le ve hermoso. Nacional. Vea que si Nacional o Millonarios. María García, profe, por tener tanto talento y paciencia. Gracias, señora María García, gracias. Amén, amén, amén. Y acá seguimos.
Vamos a terminar con el vestidito que cada vez se hace más chiquis. Esa es la vuelta. Ay, de la manita. Uno, dos, tres. Esta es la vuelta 9. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, esta es la vuelta 9. Listo. Terminamos acá con un puntico negro. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. Y acá lo mismo. Va uno verde, uno color hueso, uno verde, uno negro, uno verde, uno negro, uno verde y uno color hueso. Dice Oscar Javier, yo soy hincha de Millonarios, de hecho traigo el uniforme puesto. Ay, nosotros tenemos muchos familiares hinchas de Millo y nos pasa algo muy curioso que cuando hay partidos la mayor fuerza que yo puedo hacer es no irme por ningún lado, o sea, es como lo mejor que yo puedo hacer. Pero sí, el uno que no, que Millos, el otro que no, que Nacional tu papá, el otro que no, ay, no, eso se vuelve mejor dicho. Pero bueno, ahí todos nos aguantamos porque qué más. Pero uy, sí, tenemos un familiar que eso sí, ay, nace un bebé y lo primero que hace es el uniforme de Millos. Y ya después deja que los demás le compren pues los que quieran. Pero si él dice, no, el primer uniforme que tiene que ponerse es el de Millos, no permite nada más. Buenas noches, Yamile, buenas noches, ¿cómo estás? Y el color hueso. Y acá vamos a ver qué sigue. Es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 verdes y un color hueso. Uno, dos, tres, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer acá color hueso. Miren lo bonita que se va viendo el vestidito. Este es el manto, la parte de atrás. Y por acá, si se ven los hilos, simplemente cuidamos que no se noten mucho y ya. Por acá se ve un poquito el color piel. Recuerden que no estoy usando el color piel. Entonces es normal que se vea un poco. Que no se nos vaya a recoger la Elsa, que está muy bella. Y sigue todo verde. Porque ya vamos a empezar a cerrar la segunda bolita del muñequito de nieve. Luz Miriam, buenas noches. Gel, dice Gel MS22. Buenas noches, Luz Miriam, ¿cómo estás? Ahora no es Operación Colombia o Argentina roba copa. Inés Doris Tobar, profe, disculpe el fajón de la Elsa, esa crochet. Señora Doris, pues yo no tengo cliente todavía para la Elsa, pero si resulta que alguien lo quiere en telar mapuche, yo lo hago en telar mapuche, pero para enseñarlo acá en el canal de YouTube sí toca en crochet, porque pues si lo hago entorchado, me tocaría o la gente empieza a pedir
que enseñe cómo se entorcha, que las medidas, que todo. Entonces se vuelve una clase muy larga. Entonces sí o sí me toca enseñar un fajón en crochet para las personas que están tejiendo Elsa. Ya si alguien lo quiere y me dice yo lo quiero la mochila Elsa pero con el fajón paleteado, pues yo lo voy a hacer paleteado. Pero hasta ahora todavía no me han dicho. Yo saco el patrón en crochet es porque 1, 2, 3, 4, 5, porque es el que voy a tejer acá en la página. Entonces, por eso sí o sí me toca sacarlo en crochet. Pero no, en el momento que resultó un cliente, para la de Stitch resultó un cliente. ¿Qué pasó? Que quería que le colocara el nombre de ella en la mochila. Y la verdad, pues no. Primero, está muy avanzado para colocarle el nombre. Y segundo, pues no me parece que en Facebook yo vaya a enseñar una mochila con un nombre pues que no tiene nada que ver. Si dice, por ejemplo, la mochila Barbie, decía Barbie, perfecto, pero yo hice patrones con el nombre Sofía, Ana, Tatis, todos, y obviamente no podía grabar un tutorial con un nombre de esos, porque pues lo va a hacer personas que pues solo tengan una nieta, una bebé en Tatis y pues las otras entonces ¿dónde quedan? Entonces eso pasa con la mochila Stitch, no se pudo modificar, pero la agendaron para el otro año y ya el otro año para grabarla pues sí me voy a saltar esa parte del nombre y no la voy a tejer, pues no voy a explicarlo. Pero sí, señora Doris, para YouTube sí va a ser obviamente en crochet, porque sí me toca dejar esa clase. O sí me toca enseñarlo porque pues los chicos no se pueden quedar con una mochila sin fajón. Queda complicado. Y seguimos acá totalmente color hueso. Aquí ya cerramos la primera bolita del muñeco de nieve y ya vamos para la segunda. Hasta llegar al botoncito negro, que por eso ya no tenemos que contar tanto, sino que nos vamos guiando. Oscar dice, yo estoy comiendo caña de azúcar. Gel MS2, una pregunta, ¿cuánto tiempo le lleva el proyecto? ¿De dónde es usted? Me gustaría una. Una mochila guayú normalmente se tarda de 3 a 8 días para tejerla. Normalmente de 3 a 8 días porque depende mucho el diseño, qué tan complejo es. Y yo soy de Bogotá, Colombia. Estoy en Bogotá, Colombia. Vivo en Bogotá, Colombia. Estoy en este momento radicada en Bogotá. Doy clases presenciales. Tengo un taller, un sitio físico donde recibo las alumnas para tomar clases presenciales. Hacemos clases virtuales, tenemos talleres para enseñar la técnica Wayuu, enseñar mochilas desde cero, hacemos en vivos, tutoriales, vendemos patrones, materiales. Realmente es una empresa muy organizada. Maribel León, hola, ¿cómo estás? Mirella, bienvenida. Margarita, Marta Consuelo, buenas noches, bienvenida. Señora Doris, sí, señora Doris. Igual, si usted le quiere cambiar algo, señora Doris, no pasa nada. Hágala. Si tiene clienta, hágala como la quiera la clienta. Si no tiene clienta, si cheque cómo le gusta más las mochilas a sus clientas, porque yo, por ejemplo, me preocupo mucho. Yo me preocupo mucho por darle a la clienta la opción de que si la quiere en telar, que si la quiere entorchada o que si la quiere en crochet. Porque sí me ha tocado muchas veces quitarle el fajón a una mochila porque resulta que no la querían en ese color o de ese diseño y pues cambiarlo por otro para poderla vender. Entonces yo siempre dejo como por último la decisión final para un fajón. Ahí tengo dos mochilas sin fajón por lo mismo, porque una señora me dijo, a mí me gustaría, pero el fajón en telar. Entonces, mientras se decide, ahí la dejo sin fajón. Ya otra señora sí dijo que sí, definitivamente quería el fajón paleteado. Entonces, que es la del dorado. Esa ya mañana nos dedicamos a sacar esa para que se vaya de una vez. Y así, de esa forma nos vamos organizando. Dos, color hueso. No, pero va primero 2 verde. Sí, chicos, siempre hay que estar pendiente a ver qué quiere el cliente porque es que es él el que tiene la última palabra.
2 verdes, un color hueso y un verde. Y ya les leo qué fue lo que hice. Sandra, buenas noches, bienvenida. Disculpe cómo se llama la técnica, acabo de verla. Sandra, esta técnica es técnica guayú. Se tejen mochilas guayú y es técnica guayú. O sea, como tal, la técnica se llama guayú por la forma de tejer y se sacan mochilas o bolsas estilo guayú. Y vamos a hacer 4 verdes. 1, 2, 3 y 4. Un color hueso. Hay un mensaje en espera de revisión que escribieron, chicos. Señora Carminia, buenas noches. Chicas, hay un mensaje en revisión. Voy a checar. Porque esos mensajes cuando los dejan en revisión es porque hay algo que no cuadra. Profe, es que yo le comenté que los hilos los compro una comadre y ella es la que decide. Ah, no, usted la tiene fácil, señora Doris. Ahí está. ¿Qué quiere la comadre? Tan sencillo como eso. 1, 2, 3, 4. Tan sencillo como eso, señora Doris. Lo que diga su comadre. Usted pregúntele a ver qué quiere ella. Así de fácil. Así de sencillo. Ustedes no se den mala vida, muchachas. Entonces, que lo hizo, que la comadre es la que decide, dígale a la comadre. Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Fajón paleteado, fajón entorchado o fajón en crochet? Porque como usted sabe todas las técnicas, pues usted se lo hace tal cual como ella quiera. Y no hay ningún problema, señora Doris. Usted sí tiene la facilidad de en este momento saber cómo le va a quedar la mochila porque usted ya tiene la dueña. 2, 4, 1, 2, 1 y nuevamente 2. Hijo, porfa. Nuevamente 2. Y 1. Sí, ya esa parte la tiene fácil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora 1 y amarillo. ¿Cómo fue? Y ahora amarillo. Sí, a mí sí me toca esperar un poquito, pero no, igual yo voy a hacer el fajón en crochet y creo que lo voy a hacer completito todo. Por si la persona dice sí lo quiero en crochet, pues le dejo ese mismo. Pero sí, a mí me toca esperar un poquito a ver qué quiere la clienta. Porque es que, ay, ustedes saben, muchachas, que uno cuando trabaja para vender las prendas debe de darle gusto 100% al cliente. Usted no puede pensar tanto en usted. El cliente siempre va a tener la razón y uno siempre vende las cosas para que el cliente se enamore. Y acá ya voy a repetir la otra Elsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También la vuelta 9 en esta. Que ustedes saben que son 2 imágenes perfectamente igual. Terminamos esta y les dejo empezada la otra vuelta para que ya les quede como tareita. Aquí va todo verde. Yo sé que los copitos de nieve se ven muy poquitos, pero es que esto se hizo pensando en aclarar un poco más el verde. Es raro porque es que esto ya es muy clarito, pero chicos, por eso les decía, el color se va a ver muy hielo, bastante hielo. La idea es esa, que queden colores muy fríos, nada que ver con fucsias,
que mucha gente sí me dijo que por qué no le colocaba fucsia. Yo no, nada que ver con el fucsia. Entonces, esos puntos blancos sí dan una figura, sí da un diseño, no es que los coloco por colocarlos, no, sí hay un diseño, pero entonces lo hago es para aclarar más, para totalmente cristalizar más ese verde, que ya es pálido, pero lo quiero más pálido todavía. Es bien curioso, pero es eso. Lo quiero más pálido todavía. Seguimos por acá, chicos, pero voy a estirar mi hilo naranja que se ve bastante. Se ve bastante mi hilo naranja ahí. El azul también. Y poquito el negro. Listo. Ahora sí podemos continuar. Y recuerden que eso se hace es para que no se vean los hilos recogidos, nunca para que se cierre la mochila. Por eso yo los tiro si yo veo que se recogió, que lo alé muy fuerte, porque la mochila no se cierra jalando los hilos. Ella se cierra es al paso que se va creciendo sin nada de aumentos. Así se va cerrando y va tomando la forma cilíndrica. ¿Sí ven? No es porque ale los hilos, no. Ella va tomando la forma cilíndrica natural. Bueno, seguimos acá. Y vamos a tejer con negro. Profe, estoy triste, me acaban de avisar que... Ay, señora Doris, complicada esa parte. Mire que mi abuela estuvo esta semana en las mismas, pero le dieron una medicina, no sé qué le dieron y listo, que porque se le subió la tensión. Y corra mi mamita con ella, pero ya está súper bien. Pero dicen que fue eso, que se le subió la tensión y eso le causó algo. Profe, buenas noches, qué pena por la demora. Gracias, señora Zoraida, por estar acá. No se preocupe, señora Zoraida, bienvenida. Y acá seguimos. No, chicas, tranquilas. Igual saben que si no pueden ver el en vivo, lo ven más tardecito. La idea, chicas, es que si estén en la clase, así sea ya grabada para que puedan continuar con su mochila. Las chicas que van avanzaditas se les ve hermosa, hermosa. La señora Doris, al fin, señora Doris, le hizo cambios, que me estaba diciendo que le había hecho cambios. Me envió una foto donde ya estaba muy avanzada y me dice que la desbarató para hacerle cambios. Y acá seguimos con el vestido que todavía sigue siendo totalmente azul. Ah, en la otra vuelta ya se recoge. Yasmín, hola, ¿cómo estás? Blanca, bienvenida. Angélica, bienvenida. Hola, señora Z, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, chicos, no, tejer es un arte maravilloso. Yo digo que cuando daban la clase de tejido en la escuela, yo siento que los chicos tenían como que una ocupación muy sana. Tejer es un arte muy bonito, un oficio bastante completo. Y acá solo azul hortensia. Víctor Hugo, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Nosotros por acá terminando una vuelta de Elsa para empezar la otra y dejarla como tareita. Yo me enamoré mucho más del tejido. Señora Yasmín, mire que todo tejido es hermoso, pero uno siempre prefiere uno. O bueno, yo cuando niña, ustedes saben que yo tejía de todo, pero, o sea, creo yo que más o menos hasta los 17 años me decidí solo por mochilas guayú, pero yo hasta los 17 yo hacía muchas mantas, cobijitas, colchas para cama. De hecho, yo le dije a mi mamá 12, no se me olvida, 12 mantas para la cama. 12. Mi mamá tenía un camarote con sus colchitas
bueno, dos colchas para cada camarote, entonces ahí eran cuatro. Una camita pequeña, ya eran seis. La cama de mi mamá, ocho, porque en la cama de mi mamá también, que esa sí era matrimonial, eran grande, ocho. Aparte, había una cama para la visita, 10. Y había una cama que era la mía, siempre, toda la vida se ha dicho la cama de la niña. Todavía yo voy allá y dice, es la cama de la niña. Y dos para esa cama, 12 y 12 siempre, porque eran dos mantas o dos colchitas para cada cama. 12 le dejé hechas a mi mamá a los 17 años que me fui de la casa y todavía hay una, solo de esas 12, 17 años, muchachos, no hagan cuenta, no sumen, pero eso hace, uy, wow, ¿cuánto hace eso, mi amor? Como 20, yo tenía 17 años cuando me fui de la casa, eso hace como 23 años para, estamos pensando, muchachas, creo que le pregunté a la persona equivocada. Le digo yo que cuántos años hace que me salí de yo de la casa y me dice que así. No, muchachas, para nada. No, 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 no. Pero sí hace más de 20 años. Sí hace más de 20 años, chicas, como 23 años. Y me dediqué a hacer solo mochilas guayú. 23 años tejiendo solo mochilas guayú. Yo tejo desde los 7 años, pero yo hacía ropa de bebé, ropa de vestir, tendidos de cama, cojines, hice muchos cojines, carpeticas para el televisor, para la mesa, pero ya a los 15 años yo dije, no, lo mío son las mochilas guayú y ahí para adelante monederos, mochilas guayú, carteras y, perdón, que era el color hueso. Y sí seguía haciendo también vestidos, pero por encargo. Entonces ya manteles, vestiditos, prenditas así, pero por encargo. De resto, que a mí me gusta tejer o que yo tenga la creatividad de decir, voy a hacer un proyecto solamente, chicos, mochilas. Ya algo que me nace a mí que yo diga, ay, quiero hacerme una blusa. No, tiene que ser que alguien encargue una blusa. Ahí sí miro, saco patrón y todo, pero no. No que, en cambio, las mochilas me fluyen. Se me antoja hacer una mochila y no, muchachas, más me demoro yo en querer hacer la mochila que en tener ya una idea bien clara de qué es lo que voy a hacer. Buenas noches, señora Dora, ¿cómo está? Cuando la termine, le envío fotos. Gracias, señora Doris. Escríbale su nombre para yo subirla, que la sepan. Que si le hizo cambios o algo, es la suya, señora Doris, que le empiecen a chulear sus trabajos. Yasmín, más las mochilas, eso. Lo primero. Ay, sí, es verdad, señora Blanca. Gracias, señora Nubia. No, exagerado el que por allá mismo señaló que 40 años. Él dijo así que 4, o sea que 40 años. No vayan a creer que esos 4 eran 4 años. No, esas señas eran de 40 años, muchachas. Que es que gente que, uy, no sé por qué le pregunté. Qué mala onda, ¿no? Bueno, chicos, acá seguimos y dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un color hueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que estamos repitiendo la otra imagen. Esta estamos repitiendo acá. Blanca Nubia, ahorita jovencita, gracias Elsa. Buenas noches, bienvenida. Un color hueso. Gracias, chicas, gracias. No, el tejido es una bendición, muchachas. Mi hijo hace fajones hermosos. Hoy salieron 2 pedidos de fajones, gracias a Dios. Se enviaron 2 pedidos de fajones. Sí se pudieron enviar. Los recibió la paquetería. Ah, perfecto. La paquetería los recibió. Ah, pero eran solo 2 de fajones. Ajá. Y el otro pedido de fajones sale mañana. Dios mediante. Sí, chicos, sí, la paquetería los recibió, así que creemos que la paquetería sabe cómo hacerlos llegar porque no nos han negado nada. Toda la semana hemos enviado pedidos y están llegando de un día para otro. No sabemos cómo hace la paquetería, pero está llegando de un día para otro. Entonces, bien, hoy se fueron 2 pedidos de fajones. Mañana se va otro pedido de fajones y nos dedicamos a sacar
los del mes de septiembre, de finales de septiembre. Yo tenía todo septiembre copado, entonces ya ahorita me dedico a sacar el resto de fajones para septiembre y yo creo que la última semana de septiembre empezamos a sacar los de octubre, que de octubre también tengo, creo que tengo 2 pedidos de octubre, entonces todo el mes todavía no. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de este mes, pero en octubre todavía tengo espacio como para un pedido de fajones. Pero muy contenta porque el pedido de fajones que se fue hoy estaba hermoso, chicos. Se fue un pedido de fajón muy bellos. Lina, profe, una pregunta. En el fajón a crochet, ¿uno toma las 2 pestañas o la de atrás? Lina María, puede hacerlo de las 2 formas. No hay problema si usted agarra el punto completo o la pestaña de atrás. Lo único es que si lleva hilos alma, tiene que tejerlo en V, no en X ni en falso X, tejerlo en V para que no se vean los hilos alma. Es lo único. De resto, usted los puede tejer como quiera los fajones porque no se pixelan los diseños. Las mochilas sí no me gusta que las tejan agarrando el punto completo porque se pixela mucho el dibujo. Entonces, a rato se ve corrido o se ve como al revés, como si estuviéramos viendo la mochila por el lado de adentro. Pero eso es más al gusto de cada uno. Pero sí se pueden hacer de las 2 formas, o sea, no hay problema. Pero lo que le digo, que no se vean los hilos alma porque en el fajón el secreto es ese, que sí sea punto V para que no se le vean los hilos alma. Elsa dice, hola Ada, buenas noches, para que me un diseño para un bolso pequeño. Señora Elsa, háblame por WhatsApp. Es la única forma, yo por este medio pues les doy las clases, pero la información sí toca por WhatsApp, chicos. Mi número, yo sé que me van a decir, profe, y su número. No sé ni dónde estará mi número, chicos. Diga, sí, de verdad no sé qué hice mi número. Tenía mi número por ahí a la mano, chicos, y no sé qué lo hice, pero está en la página. Si checan mi página de Creaciones Mari Crochet Colombia en Facebook, ahí está mi número de WhatsApp. Me puedes hablar por ahí y con mucho gusto. Profe, las que compramos el patrón, usted nos dice cómo se va a hacer el fajón si es entorchado. Señora Doris, no, le estoy confirmando que se va a hacer en crochet, señora Doris. Ya está confirmado. El fajón para Elsa acá en YouTube se va a hacer en crochet. Lo voy a enseñar acá, no solo para las que compraron el patrón, sino para todas las personas que tejen esta mochila, así no hayan comprado el patrón, el fajón se va a enseñar acá. O sea, el fajón va a ser una clase también totalmente gratuita, no tienen que pagar nada. Aquí esta mochila se termina, inmediatamente se empieza el fajón. Y el monedero también, chicos. El monedero de esta mochila Elsa también se va a enseñar acá, totalmente gratuito. Mi amor, hazme un fa, mira. Totalmente gratuito, chicos. No se preocupen, así no hayan comprado el patrón o así no hayan tejido la mochila, mira. Así no hayan tejido la mochila, que alguien diga, no, esto, pa. Así no hayan tejido la mochila, así digan, no, es que yo no tejí la mochila, no la tejí ni la voy a tejer, pero quiero hacer el monedero. La clase es totalmente gratuita, no hay ningún problema, lo pueden tejer acá conmigo. Lina, muchas gracias a ti. Z, profe, ¿cuándo hará el monedero para esta mochila? Cuando termine la mochila, Z, no antes, porque sería interrumpir la clase y la mayoría de personas solamente tienen este material. Entonces, si yo me pongo a hacer el monedero, les tocará, bueno, creo yo que les tocaría cortar los hilos para empezar el monedero y no es justo. Prefiero terminar la mochila y ahí sí ponernos a hacer el monedero y el fajón. Las dos yo creo que van como a la mano. No importa si hago primero el monedero y después el fajón o primero el fajón y después el monedero, porque eso se hace con el material que queda de la mochila. Con eso es que se va a hacer el monedero y el fajón. Entonces sí hay que terminar primero la mochila. Víctor Hugo, profe, la mochila espejo es grande. Víctor Hugo es de 180 puntos. La espejo
es de 180 puntos. La que se hizo acá en YouTube es de 240, pero como el patrón es múltiplo de 30, tú lo puedes hacer perfecto de 30 en 30 hasta que llegues a 150 o 180 puntos. Así que no tienes problema en hacerla pequeña. La que hay en YouTube es de 240, pero la que hay en Facebook es de 180. La que hay en YouTube es de 3 colores y la que hay en Facebook es de 2. Yo te recomiendo que hagas esta, la que hay acá en YouTube, pero lo que yo te digo, de 150 o de 180 puntos nada más, porque ella es múltiplo de 30 y se va a trabajar fácilmente de 150 o 180 puntos. Y simplemente le cambias el vino tinto por ahí por un rosa, el amarillo por un amarillo más clarito y el color hueso lo puedes dejar en un hueso o en otro tonito. Simplemente le cambia los colores, son 3 colores y te va a quedar genial. Esa mochila espejo es maravillosa, chicos. Esa mochila espejo es una cosa muy bella. Profe, hagamos una mochila playera. Zoraida, ya hemos hecho varias. Tenemos en Instagram una playera que se llama Rapunzel por las trenzas. Tenemos la mochila, la de madres, la de la monarca es playera. La mochila del segundo nivel es playera. ¿Qué otra mochila les digo que es playera? No, tenemos varias mochilas playeras, Zoraida, varias. La quiero grande. Víctor Hugo, entonces la de 240 puntos te queda perfecta. Esa mochila espejo queda grande. Profe, le cuento que mis 2 bases de la mochila me quedaron de 21 centímetros y medio de ancha. Esta señora Doris, yo creo que la mía también me quedó como de 21. La de Stitch fue la que me quedó muy pequeñita. Bueno, aquí voy a terminar 2 color verde y sigue los color hueso y ya empezamos la otra vuelta. Esta a mí también me quedó como de 21 centímetros. La que sí me quedó muy chica fue la de Stitch, pero esta también me quedó a mí grande. Va a quedar una mochila grande bonita. Un color hueso, un verde, un color hueso. Sí, chicos, los pedidos de hilos están saliendo perfectamente bien. Ya tenemos el patrón de Halloween listo. Ya está el patrón que vamos a tejer acá en YouTube. Acá en YouTube vamos a tejer una mochila mediana de 200 puntos para Halloween. Y vamos a tejer obviamente monederos y voy a mirar qué falta de la calabaza porque el año pasado se enseñó una calabaza. Este año también quiero enseñarles como estilo bolsitas, como calabacitas para pedir dulces. Zoraida, sí, con flores. Zoraida, se tejió la mochila. Mamá, hazme un favor, pásame esta mochila de acá atrás que tiene flores y ya te muestro que esa es playera. La de madres, mi amor. Para que Zoraida como que no conoce nuestro trabajo. 1, 2, 3, 4. 4, esta. Mira, Zoraida, esta es una mochila playera. Es... ay, espere a ver. Es que el celular está como muy pegado acá. Mira, esta es una mochila playera. Tiene sus bolsillos, tiene su bolsillo pequeño, es de madres o de la mariposa monarca. Mira, esta es una mochila playera y tiene flores en cantidad de las que tú quieras. Esta es playera, tiene su llavero, tiene su respectivo monedero, que es un triangulito muy lindo. Esta es una mochila playera. Se tejió este año, esta mariposa monarca hermosísima se tejió este año y claro, tiene todas las flores, la cargadera es de flores y muchas flores y muchas flores. Maravillosa, ¿verdad? Sí. Ay, ya te la enseñé, Zoraida, que... Sí, era Zoraida que tenía dudas. Profe, le cuento que mis 2... Ah, sí, ya Nubia enseñó una mochila de paisajes para aprender nuevos puntos. En esta mochila y en la de Guadalupe se aprendieron nuevos puntos. En esa, señora Nubia. Ya están. Tengo en la del colibrí,
En la del pavo no, en la del pavo no se enseñaron 9 puntos, pero en la del colibrí se enseñaron a hacer aumentos falsos y líneas. En la de Guadalupe también tenemos una mochila de la Virgen de Guadalupe que hoy la subí en las historias. También se enseñaron a hacer líneas y puntos, aumentos falsos, se enseñaron nuevos puntos y en la de segundo nivel también. No, chicas, si yo tengo más de 12 talleres donde enseño a hacer todo eso, chicas, todo lo que ustedes, lo que ustedes se inventen, yo ya lo tengo grabado y en talleres de Facebook. Eso sí, ni para qué, chicas. Voy como 500 kilómetros adelante, 2, 4. Sí, claro, nosotros tenemos todo eso. Lo que pasa es que se publicita mucho en Facebook porque ahí es donde me acompañan mucho a hacer en vivos. Entonces, esas chicas que están siempre en Facebook, que hacemos en vivos todos los días antes de YouTube, ellas se enteran de todo. Ellas están en todo. Entonces, de pronto ustedes acá en YouTube no están muy enterados, pero no, chicas, nosotros tenemos todo eso. Todo lo que ustedes me están diciendo ya está hecho, ya está en tutoriales, ya está en talleres, ya está en materializado en mochilas. Tenemos mochilas muy hermosas. De hecho, la de Guadalupe se quedó en México, no me la traje, esa se quedó allá para un compañero mexicano, que fue la de la Virgen de Guadalupe. Esta de madre sí la tengo acá exhibida, casi escondida, porque me dicen que si la vendo y les dije que pues prefería era volverla a tejer. No quiero como venderlas porque tengo la del pavo, tengo la del colibrí y tengo esta. Me falta la de la Virgen de Guadalupe para mostrar mochilas que se tejieron con puntadas diferentes y nuevas, que son mochilas pues que me gusta tejerlas en los talleres y dejarlas por un buen tiempo y ahí sí pues venderlas o sacar una réplica, porque la mayoría de personas me preguntan, ¿y cómo es la mochila de madres? Pues que uno les pueda mostrar y decir, vea, esta es la mochila de madres. Profe, ¿cuándo vuelve a hacer los nuevos cursos? Zoraida, ahorita estamos en el de fajones entorchados, que es el curso que tenemos, fajones entorchados. Estamos a la mitad y creo yo que el próximo taller es de mochilas aruacas, pero estamos esperando conseguir lana original porque pues sí quiero enseñarlo como es, con lana de ovejo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno verde y uno amarillo. Sí, porque ahorita estamos en el curso de los fajones entorchados. Igual tengo la Virgen de Guadalupe que todavía me falta enseñar el monederito. Yo los talleres los voy dando con calma. También quiero grabar para sacar el precio, sacar los costos de una mochila, cuánto puede costar la mochila, en cuánto más o menos la pueden dejar, a pesar de que yo les he dado a las chicas muchas pautas para que ellas puedan sacar los presupuestos de en cuánto se debe vender una mochila. Sí es muy bueno dejar un tutorial ahí para que ellas no se me pierdan en eso de cuánto puedo cobrar por una mochila hecha. Y acá, chicos, ya voy a empezar la vuelta 10. Sí, la que voy a empezar es la vuelta 10. Venga a ver acá. Acabo de hacer la 9. Voy a empezar la 10. La 10 va todo verde. Sí, chicas, yo todo el tiempo estoy empezando cursos nuevos, pero este año ya como se va terminando, ya este año solamente me queda espacio para un taller y tengo dos opciones, que sean mochilas tapizadas o la mochila aruaca. Y la verdad, todas están haciendo esfuerzo para que sea la mochila aruaca. Por todos lados me están consiguiendo lana de ovejo para que sean mochilas aruacas el taller que empecemos antes de que se termine el año. Entonces, si por alguna razón no se consigue la lana para hacer la mochila aruaca, nos vamos con mochilas tapizadas. Pero sí, vamos a alcanzar a hacer un taller más antes de que se termine el año. Y me motiva mucho porque ustedes saben que cuando estaba en México siempre me ausentaba un poco porque tenía que viajar de México a Colombia y pues eso me hacía perder un poco de tiempo. Pero ahora que estamos en Colombia, no, ya chicas, primero que todo, se me facilita más para trabajar todos los días, ya no me tengo que ausentar como tanto. Entonces, este año sí podemos terminar el año y empezar un nuevo año tejiendo en algún taller, algún curso de esos espectacular que tanto nos gusta. Miren cómo se ven de hermosas las flores amarillas que
realmente se ven poco, pero se ven, o sea, cortan ese color tan pálido del verde agua. Y acá dice que hago un punto negro, uno blanco. Vamos acá. Un punto negro y uno color hueso. No se ven mis hilos. Uno negro. En este caso es uno verde. Y vuelve uno negro y uno color piel. Ya vamos a empezar a trabajar el color piel, chicos. Pero antes de eso voy a revisar mi hilo naranja que se ve un poquito. Y este azul hortensia. Listo. Y por acá el color piel. Listo. Venga, porque sentí que el color piel se agarró desde acá cuando los tiré. Listo. Entonces dice que uno negro y un color piel. El color piel está muy parecido al color hueso, pero cuando estemos en la carita no se va a ver tanto color hueso, sino color piel porque ya son muchos puntos juntos. Entonces por eso sí se hizo el esfuerzo, chicos, de colocarle color piel y no dejar la cara blanquita, porque ya son muchos puntos juntos y ahí sí se va a ver una cara muy pálida. Entonces sí era necesario colocar el color piel, aunque en estas partes pequeñas no se vean mucho. Ahorita les leo qué hice acá para que tengan claro, chicos, y puedan continuar. Nubia Cervera, señor, ¿usted vendería la lana para la mochila Arhuaca? Si consigo, sí, señora Nubia. Si la consigo, claro que sí. Que esa es la idea, chicos, porque si no se consigue la lana para la mochila como tal, que es lana de ovejo, realmente no sé qué tanto me anime a enseñarla con otro material, porque pues ustedes saben que yo trato de ceñirme mucho a las tradiciones y me da un poco de vergüenza cambiar muchas cosas, modificar, intervenir cosas como esas, como una mochila Arhuaca, hacerla con otro material, de una forma u otra, ya no podría llamarla mochila Arhuaca. Hay un tejido igual, que se hace igual, pero con fique, entonces me tocaría decir que son mochilas de fique. Y si la hago con la misma puntada, pero con crochet, me tocaría decir que son mochilas tejidas con hilo crochet. Entonces ya no le puedo colocar el nombre de mochila Arhuaca. Entonces, para poder decir que es una mochila Arhuaca, me toca ceñirme a las condiciones que lleva la mochila Arhuaca, con lo que se teje el material, la puntada, todo ese tipo de cosas, hasta el fajón. Tengo que regirme hasta en qué fajón lleva o qué fajón es el adecuado para poder decir que es una mochila Arhuaca. Entonces sí debo de buscar el material adecuado. Hola, señora Edilia, señora Dioselina, Michelle, muchas gracias. Gracias a ti, Michelle. Gracias por entender, comprender y acompañarme. Ay, chicas, ya casi empezamos a ver la carita. Esta es la 10. Acá. 2. Terminamos el vestidito, que aquí va igual, un verde, un color hueso, un verde. Señora Nubia, las mochilas tapizadas son con aguja mágica. Se tejen con una aguja mágica y en una tela que normalmente se llama manta. Bueno, en México se llamaba manta, acá no recuerdo cómo se llame. Pero sí, es una tela para hacer las mochilas. No es en crochet, sí es con hilo crochet, pero no es tejida con esta aguja, sino una aguja mágica. Esas son las mochilas tapizadas. Y acá seguimos. Hola Ana, profe, voy a averiguar acá en Boyacá por la lana de ovejo. Señora Ana, le agradezco mucho. Nosotros averiguamos, pero donde la tienen, no tienen envíos. Posiblemente sea por el momento, no tienen envíos. Pero entonces sí estaría genial poderla conseguir.
Sí le agradezco mucho porque sí, la verdad, se me ha hecho difícil por lo mismo. Yo sí estaba averiguando, claro que sí, pero pues nos dieron un número, llamamos y el señor dijo, no, no tengo envíos. Entonces, pues ni modo. Profes, hagamos esa tapizada, yo las he visto, son hermosas, sí, son hermosas. La verdad, sí son mochilas divinas, chicos. Ay, espere que acá tengo que hacer es un punto negro. Acá, un punto negro. Y voy a hacer dos verdes y un amarillo. Uno y dos. Sí, las tapizadas son lindas y se hacen muchas carteritas. Carteritas estilo neceser y son preciosas. Gustan mucho, chicas, para vender esa tapizada, sea en mochila o en carteritas. Gustan mucho, pero muchísimos. Por eso sí me animo a hacerla, porque la verdad sí son de esas cositas que uno teje y sabe que no se queda con el producto hecho. Sabe uno que sí o sí se venden. Tres verdes. Sí o sí se venden porque la idea es eso, vender el producto para volver a comprar material. Porque por eso es que trabaja uno, pensando en recuperar el material y poder seguir trabajando. Un color hueso y nuevamente verde. Y nuevamente color hueso, ya les leo qué fue lo que hice porque sí necesitan ustedes saber realmente qué estoy tejiendo para poderlo repetir igual, porque el color hueso poco o nada se ve. Realmente yo sé que no se ve mucho, entonces sí toca, chicos, explicarlo muy bien. Es uno, 2 y 3. 1, 2 y este es el último de los 3. Señora Dilia, ¿tiene malo el internet? Acá está bueno. ¿Cómo ven ustedes, chicos, el en vivo? Confirmen, porfa, si se está viendo bien el en vivo, si es mi internet el que está malo. Rose, buenas noches, profe Mari. ¿Cómo dijo que se llama la mochila que se hace con la aguja mágica? Tapizada. Blanca Nubia, buenas noches. 1, 2, 3 y todo verde. 1, 2, 3 y todo verde. Yasmín se ve bien. Ah, entonces de pronto el internet de la compañera. Sí, chicos, ahí sí complicado. Pero recuerden que esto queda grabadito, muchachas. No se me estresen que si lo pueden ver más tarde con mejor internet o mañana, no hay problema. Las partes están quedando guardadas. Lo único es que hay una parte que le coloqué 6 y era la parte 3. Me toca corregirla para que en el momento que ustedes estén tejiendo, sí encuentren las partes en el orden que van de esta hermosa Elsa. Y acá hago 3 sobre el color negro. Listo. Un puntito negro. Un puntito negro, a ver que no se vea por ahí. Y ahí para allá todo color hueso hasta el otro lado porque ahí no va el botón. Entonces todo color hueso. Gracias a ustedes, chicas, gracias. Gracias. Se ve y se escucha perfecto. Gracias, profe. ¿Cómo es que aparece en Facebook? Como Creaciones Mari Crochet Colombia, chicos. Mire, estas son mis redes sociales y no solo en Facebook ni en YouTube. En todas las redes sociales estamos así. Creaciones Mari Crochet Colombia. Así en todas las redes sociales, chicos. Allá hacemos en vivos todos los días. Todos los días. Acá en Facebook, cuando hay un proyecto así chévere, que realmente vale la pena, pues, trasnocharnos. No, chicos, y no es que valga la pena trasnocharnos, o sea, cuando realmente vale la pena seguir una secuencia. Cuando es una mochila repetitiva, pues uno sencillo graba la primera parte, graba el final y ya, porque pues la persona o con las indicaciones que uno da pueden terminar una mochila completa. En cambio,
como esta, Elsa, que todas las vueltas son diferentes, pues sí es mucho mejor explicar vuelta a vuelta, por si alguien tiene una duda, poderlo uno resolver en el momento. Por ejemplo, una señora estaba preguntando que no entendía lo de los copitos de nieve, que qué era eso. Entonces, por eso empecé el en vivo explicando que todos estos punticos que apenas si se alcanzan a ver con el color hueso, son copitos de nieve. Son copitos de nieve que se están formando, mire. Todos estos que apenas si se ven. ¿Qué ocupa, hijo? ¿En metro? Lo vi por acá en algún lado, pero no sé en dónde. Míralo con los otros fajones. ¿Crees que te engañan? No, prefiero el metro. Mira, lleva este. Quedó muy hermoso ese fajón. Y acá solo color hueso. Ya vamos terminando, chicos. Miren, miren. Cómo se ve lindo. 1.10. Sí, déjalo así. Acá el muñequito de nieve y dice que va todo hasta estos dos. Listo para seguir color negro. Gracias, señora Doris. Vaya, averigüe, señora Doris, mucha fe y la acompañamos, señora Doris, en este momento de angustia, pero no se preocupe, la fe mueve montañas. No se le olvide que es lo único que nos queda, la fe, la fe. Y acá todo color negro. 4 color hueso, verde, para hacer 3 color hueso. Chicos, me estaban preguntando también que se les enreda mucho los hilos. No, chicos, si ustedes los ordenan, como yo les he mostrado varias veces, no hay por qué se les enrede. Miren yo cómo los tengo, ya les muestro. Miren, ahí, ¿sí ve? No están nada enredados, vea. Ahí los que no he usado, pues se ven un poquito retorcidos, pero se trabajan fácilmente. Así están desde que empecé y nada, no me complican la asistencia para nada, chicos. No es un hilo como que se congela, que no ni para adelante ni para atrás. No, trabaja perfecto este hilo. Y acá, son 4. Sí, son 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Dice que 4 verdes, 1, 2, 3, 4, 3 color hueso. Dice que 5 verde. Señora Islena, buenas noches. Señora Islenia, bienvenida. Teresa, bienvenida. Edilia. Sí, profe, aquí a todos muy pésimo. No, sí, chicos, pero ni modo. Nos toca con moral, con moral. 2, 3, 4, 4, 4 y 5. Y nuevamente 2 color hueso. Dos color hueso. 1 verde y 1 color hueso. 1 verde. 1 color hueso. Y nuevamente todo verde hasta llegar al amarillo. Ya les digo que es hasta llegar al amarillo. Miren, acá 1, 2, 3 y 4, porque acá está la lucecita amarilla y tengo que hacerle un amarillo encima de ese verde para que quede estilo una crucecita y si se vea como la diseñamos, para que se vea como una crucecita. Ahí. Pero le colocamos un color verde en el centro para que no se vea nada religioso, chicos.
porque hay mucha gente que dice, no, muy lindo y todo, pero no me gusta que se vea ahí una cruz. No, no tiene nada que ver. Es más bien como lucecitas, como pequeños copos de nieve, pero son tan chiquiticos que pues se forman así, con algo tan poquitico como esos. El color azul hortensia y el color piel, que ya empezamos a trabajarlo, pero muy poquito. Listo, chicos. Lo estoy estirando porque sí están recogidos desde muy abajo y si se quedan como estirados, jaloneados, se me recoge mi mochila y la idea es que ya va agarrando la forma cilíndrica natural, sin necesidad de alar los hilos. Es para que los hilos no se vean por acá, pero no para que se cierre la mochila. Bueno, vamos en ese amarillo y dice que van 2 verdes, 2 color hueso. Acá. Y ahí ya ustedes repiten esto, pero les voy a leer qué fue lo que hice realmente para que sí les quede fácil terminar la vuelta. Y ya nos vemos mañana para empezar la otra. 1, 2. Recuerden que acá ya empezó o cambió que coloqué color piel. Les voy a leer qué fue lo que hice. Chicos, bueno, acá terminé la vuelta anterior, todo verde hasta acá. Tejí un negro, un verde, un negro, un punto color piel, un negro, un color hueso, un negro y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 azul hortensia, un negro, un verde, un color hueso, un verde, un color hueso, un verde, un color hueso, un negro, 2 verdes, un amarillo, 3 verdes, un color hueso, un verde, un color hueso, un verde, un color hueso. Y tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verdes para llegar hasta el muñeco de nieve, un negro, todo color hueso hasta tapar los 2 negros que tenemos en la vuelta anterior. 4, 5 color negro, 4 verdes, 3 color hueso, 5 verdes, 2 color hueso, un verde, un color hueso, 4 verdes, un amarillo, 2 verdes y 2 color hueso. Y acá vamos a terminar todo verde y volvemos a repetir lo que les enseñé, que ya llevaba un punto color piel. Romy, buenas noches, maestra, buenas noches. Una pregunta, los hilos que se van escondiendo al tejer cada punto, ¿lo refuerza, lo hace más estable la pieza? Es que quiero hacer uno, estoy aprendiendo. Señora Romy, primero se utiliza el hilo alma, sí, para que la pieza quede fuerte, en este caso, pues para que se sostenga sola. Pero el sentido realmente que se le da a los hilos alma es que es para dibujar. Entonces, si yo le coloco un hilo alma amarillo es porque estoy tejiendo amarillo. Acá, por ejemplo, tenía naranja porque estaba haciendo una flor naranja, blanco porque necesito el blanco para tejer blanco, amarillo por eso. Entonces, el sentido real es para dibujar con los colores que lleva por dentro, pero sí ayuda muchísimo. Si realmente, si hago una mochila unicolor y no le coloco hilos alma, me puede quedar bastante flexible, no tan, tan tiesita o tan firme como esta, pero realmente en las mochilas con diseño, la cantidad de hilos que lleva por dentro es los que se necesita para dibujar. Si yo, por ejemplo, a esta mochila le coloco rojo, le coloco, ¿qué le digo yo? Azul rey, tendría que llevar rojo y azul rey por dentro. Entonces, es eso, el sentido de los hilos alma es esconder los hilos con los que estoy dibujando, que sí sabe que se usó el naranja, se usó el blanco, el amarillo, pero que si no se está usando como en la parte de color hueso, pues van escondiditos ayudándome a la mochila, pero también para poderlos pasar hasta donde los voy a necesitar. Entonces, una forma, por ejemplo, el naranja no lo he ocupado en el cuerpo, pero está acá, mire. Que en el momento que le voy a hacer la nariz al muñequito de nieve, ahí está el naranja. No lo tengo que cortar porque mira, en el cuerpo no lleva nada naranja, solo en el fondo. Pero no, él siempre tiene que seguir ahí. Entonces, como que ese es el fin
de tener hilos alma, poder dibujar y poder hacer diseños muy hermosos. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos mañana, Dios mediante. ¿Cuántos puntos tienes? Esta tiene 240 puntos, tiene esta mochila. Eso tiene el fondo en el momento que empezamos a tejerla. Hasta mañana, chicos, que descansen. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias por la compañía.